Shivaya. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Qué rico verlos acá, tantas personas, qué bueno. Nosotros somos muy felices de tener este espacio, de seguir compartiendo aquí con ustedes. Gracias de nuevo por conectarse, por atender a este llamado, por recibir este regalito que nos estamos todos dando aquí en comunidad, compartiendo esta hora de inspiración. Este satsang de hoy quisimos enmarcarlo dentro de un tema específico para hacerle pues honor a un acontecimiento astronómico muy importante que se aproxima. Quizás algunos de ustedes saben ya de qué estoy hablando. El jueves vamos a celebrar el equinoccio de primavera. No sé si estén familiarizados con esto. Yo cada vez me encarreto más con estos temas y bueno, les voy a contar más o menos de qué se trata, y la idea de hoy es compartirles algunas reflexiones sobre la importancia que tiene este momento, principalmente dentro de un camino espiritual como el yoga. Entonces, el equinoccio de primavera se conoce como este fenómeno astronómico en donde el día y la noche tienen la misma duración, básicamente. Las horas de luz y las horas de oscuridad se igualan, digamos, en ese punto, y es pues como todo un fenómeno astronómico, y es básicamente el cambio de estación. Pasamos de la estación de invierno a la estación de la primavera. Entonces, como ya sabemos, pues las ideas más asociadas al invierno son pues el frío. Venimos de una estación de frío, de quietud, de letargo. Digamos, en el yoga se dice que en esta estación, en el Ayurveda también se habla mucho de esto, en la medicina de la India, que en esta estación predomina la cualidad o la guna de la naturaleza que se conoce como tamas, que está asociada con la oscuridad, con el letargo, con la inercia, con el sueño, muy importante. Es un momento, el invierno, donde vamos también muy adentro, mucha introspección, muchos procesos en la naturaleza se vuelven más lentos o incluso pausan en la hibernación. Muchos animalitos duermen, muchas semillitas quedan ahí congeladas en la tierra, y es como este momento específico. Y la primavera es como este momento de transformación en donde renace la vida. Es muy lindo porque es como este momento en que empezamos a salir de ese estado, digamos, de oscuridad, porque en el invierno, como sabemos, si han estado en lugares específicos de la Tierra en donde se marcan mucho estas estaciones, en el norte, en el sur, en Europa, los días durante el invierno son primordialmente pues oscuros. Más que todo prevalece pues como la oscuridad, el sol se ve muy poquito durante los días. Y en la primavera empieza a suceder lo contrario, empieza el sol cada vez a asomarse más, paulatinamente a alumbrar más y más la tierra, acercándose durante esos 3 meses de la primavera al verano. Entonces se reconoce que el equinoccio es ese punto en donde hay como todo ese renacer en la naturaleza, renace la vida, empiezan a despertarse los animalitos, se activa el prana también en la tierra, por ejemplo. Sabemos, por ejemplo, cuando hablamos de prana, que algo congelado, pues el prana es muy poquito, mientras que cuando hay presencia de la luz solar, que el sol sabemos es fuente vital de energía para nosotros, para la tierra, para las plantas. Entonces se activa mucho el prana en la tierra, en nosotros, en general. Empieza como a aparecer la luz solar. Y entonces se dice que es un punto muy importante astronómicamente porque se da como esta transición. Es un punto de renacimiento, digamos, donde prevalecen cualidades como la fertilidad, la renovación, la vida. La naturaleza empieza a bendecirnos con todo su esplendor de belleza, de colores. Pasamos de un poquito más gris, colores más como oscuros del invierno, a colores más, pues a colores, digamos, más vivos, con más vida. Entonces hay como todo este proceso, digamos, natural en el ambiente, en el mundo. Y el equinoccio se considera pues digamos, un punto, un evento más bien muy auspicioso para quienes estamos dentro de alguna práctica, algún camino espiritual. Nosotros, como ya lo hemos dicho en satsangs anteriores, cuando hablamos del Shivaratri lo dijimos, por ejemplo, nos gusta mucho a quienes practicamos yoga, a los yogis,
montarnos como en esos trenes auspiciosos de energía, sobre todo conectados con los astros. Entonces celebramos las lunas llenas, los purnimas, como llaman en la India, a las lunas llenas, a todos esos eventos en donde los astros están alineados y muy poderosos, como el Shivaratri, por ejemplo, el Navaratri, la de celebración de la Madre Divina, y los equinoccios, el solsticio, como que nos montamos en esas ondas de mucha energía en el cosmos para nuestro propio beneficio espiritual, que se dice también que son portales en donde la energía se vuelve muy poderosa. O sea, energéticamente hay todo un poder en la Tierra en ese momento, pero además simbólicamente también pues hay muchas explicaciones de todo lo que significa, ¿cierto? El equinoccio, esta transición, por ejemplo, en la vida, en el camino espiritual, ¿cierto? Decimos, por ejemplo, una explicación muy linda del equinoccio es que representa como ese paso de la oscuridad a la luz, que de alguna manera es como lo que nos proponen también los caminos del yoga, abrazar esa oscuridad también, que es ahí donde crecemos, donde nos fortalecemos, es parte de la vida, es parte del camino, y darle bienvenida a la luz, a sattva, también podemos decirlo así, desde el yoga, esa cualidad de la pureza, de la belleza, de la luz, que nos inspira. Es también el nacimiento, estamos celebrando el nacimiento en la naturaleza, pero también se dice espiritualmente que es un nacimiento interno constante, siempre estamos igual, cada día que nos despertamos, abriendo los ojos a esa posibilidad de volvernos nuestra mejor versión, de nacer a esa nueva versión que queremos cada día de nosotros mismos, conectándonos con ese máximo potencial que tenemos como seres humanos. Entonces también es como ese despertar interior, se dice, el equinoccio es como el punto que marca ese despertar interior. Y también es un momento de mucha transformación, de mucho cambio. Se dice que digamos, es un momento perfecto para hacer una limpieza, un detox. Por eso es muy clásico también en el equinoccio o empezando la primavera, los famosos detox, que no son solamente físicos, a todo nivel podemos hacer detox, pero es un momento perfecto para soltar con el invierno, con lo que se queda dormidito, soltar como la piel vieja, digamos, quitar esa piel vieja que ya no queremos cargar para darle nuevo paso a lo nuevo, que si queremos como a las semillitas que queremos plantar para que fructifiquen. Entonces son momentos perfectos para plantar cosas en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra vida, que queremos que florezcan con la primavera. Entonces por eso los detox, hacemos detox del cuerpo, limpiamos el cuerpo, lo que ya no queremos, toxinas, sale todo con el detox que hagamos. Detox mentales también, mucha práctica espiritual también. Detox en nuestra vida, en nuestros proyectos, aquello que ya no queremos lo podemos de alguna manera desechar, simbólicamente, por ejemplo, a través de un ritual, y plantar esos sankalpas o esas, digamos, intenciones de eso que queremos ahora ver fructificarse en nuestra vida. Entonces es un momento perfecto para eso, y para encontrar finalmente el equilibrio también, porque ese paso, ese punto perfecto de equilibrio entre la luz y la oscuridad, el día y la noche, nos recuerda también como esa propuesta del yoga, del camino espiritual, que es como centrarnos en la ecuanimidad, ¿sí? como buscar ese centro también desde donde podemos conectar con la conciencia. Por ejemplo, en el Hatha Yoga, se me viene esto a la cabeza, que es un camino tradicional, digamos, del yoga. Justamente se da este equilibrio del que estoy hablando en la práctica. El Hatha Yoga es precisamente el equilibrio entre la energía solar y la energía lunar que corre en nosotros, que está en nosotros y que también rige todo el universo. Entonces las prácticas del Hatha Yoga son perfectas, por ejemplo, para celebrar el equinoccio de primavera. Como se dice en el Hatha Yoga, que nuestra energía está constantemente fluyendo entre estos dos lados, que son el solar y el lunar. Y así como en el equinoccio de primavera, que está perfectamente equilibrada esas dos energías, en el Hatha Yoga se propone como llevar la energía a nuestro canal central para despertar a la conciencia del ser, Anandoha, que es lo que cantábamos ahorita. Entonces, bueno, tiene mucha simbología. Akanda nos va a contar unas historias que yo tampoco he escuchado, como siempre. Buenísimo. No, muy lindo todo lo que está diciendo Shakti, y es un momento también ya, pues, muy llamado a la reflexión. Esto es importante porque a veces la naturaleza con sus ritmos pues también nos invita a que reflexionemos con estos temas, y es algo muy lindo. Ahora que escuchaba a Shakti se me vino a la mente
Algo que habla mi maestro Swami Niranjan, que es un ser, un yogi iluminado de la India que todavía está vivo, tenemos esa fortuna de tenerlo todavía vivo, y él en algún satsang con sus discípulos, alguien le pregunta o le hace como este cuestionamiento de que cómo voy a entrar en la vida espiritual si todavía tengo muchas impurezas. ¿Es esto posible? Porque siempre tenemos como una vara muy alta de lo que es el camino espiritual y hay que estar ya como en ese verano, después de todo ese invierno y queremos permanecer todo el tiempo ahí como en la luz, en sattva, durante todo el tiempo y eso es como a lo que queremos llegar. Pero él responde de una manera muy linda, que lo traigo aquí como a esta reflexión de la primavera, y él dice que sin ese momento de inercia, sin ese momento de inconsciencia, por llamarlo así, es muy difícil que se dé el despertar. Entonces es tan importante ese momento como el despertar mismo. Y eso, digamos, cuando yo lo leí la primera vez me pareció muy inspirador, porque es como lo que tú decías de abrazar la oscuridad también, siempre la mente tiende a ir a los extremos, pero realmente esa oscuridad es lo que le da paso a la luz. Es como esta analogía de escribir con una tiza blanca sobre un tablero blanco. No vamos a ver nada. Tiene que haber un fondo un poco más oscuro para que cada trazo se vea. Entonces, este momento también es muy lindo para reflexionar eso, no ver nuestra oscuridad como un problema, porque a veces nos damos mucho látigo y estamos como sufriendo y la culpa y todas estas cosas que traemos por, digamos, a veces por cultura, sino al contrario, decir, bueno, estoy en este punto y este punto es el motor de lo que viene, es esa semilla que está ahí dormida, esperando ese momento de luz, ese rayo de sol para descongelarse y darle paso a la vida y a las flores y a todo lo lindo que queremos todos cultivar en el camino espiritual y en la vida. Entonces, siento que es muy gratificante estas palabras, es como decir, ok, estamos en este punto y vamos hacia adelante, es una posibilidad, es el primer paso. Swami Niranjan dice, ese es el primer paso, darse cuenta de que estamos en un estado más tamásico, de pronto con algunas tendencias negativas, ya hicimos conciencia de eso y estos momentos auspiciosos son muy lindos justamente para hacer un llamado a la conciencia, no para darnos látigo y para sentir culpas, sino para sentir, bueno, ya tengo el primer paso que es darme conciencia de, ahora sí, que venga el sol, que venga las flores, que venga todo ese momento de la primavera y ese renacer tan lindo al que nos está invitando pues este momento del año. Entonces, como tú decías, es montarse en ese tren energético y también con mucha autocompasión también, que a veces somos muy duros con nosotros mismos, pero a la final todos somos seres humanos que estamos tratando de hacerlo mejor y ese momento de darnos cuenta de es el más importante, es el primer paso para entrar en el camino espiritual y para tomar acción también, no solamente es darse cuenta de, sino hacer lo que necesitemos para cambiar ese estado, para salir de ese estado en el que estamos y llevarnos a un mejor estado. Eso pasa constantemente, no es que solamente en esta época del año, sabemos que cada día, como tú decías, nos estamos reinventando, nos estamos renovando, pero es muy lindo ver cómo esta reflexión de que la naturaleza nos invita a mejorar, nos invita a ese camino hacia la luz. Entonces, bueno, eso es muy lindo. Quería ahí como decir eso que se me vino a la mente y vamos a compartir dos historias, la primera y la segunda, no sé cuál poner primero. Bueno, hablábamos en la meditación un poco de la gratitud y esto también es muy importante porque dentro de todo este concepto de la primavera, del renacer, la gratitud sentimos que es como una herramienta muy poderosa que podemos usar para mejorar. Es una virtud que debemos cultivar y la gratitud en los pares de opuestos, en lo bueno y en lo malo. Y para esto hay una historia muy linda que les quiero compartir. Esta es más cortica, la otra es un poquito más larga, pero esta historia es de una monja, una practicante del sufismo, que es esta corriente de la India también, está un poco como hacia el oriente, hacia el Medio Oriente. Entonces ella iba caminando
era renunciante. Sufi, la palabra sufi viene de lana, de vestimenta de lana. Ellos son renunciantes y se visten solamente con ropa de lana. Entonces ella, con su aspecto de sufi, iba caminando por el bosque y empezó a caer la noche. Entonces solamente había un poblado cerca, unas casas cerca, y ella fue a la primera casa a pedir si le dejaban pasar la noche ahí en la casa porque ya llegaba la noche. Entonces resulta que en este pueblo eran de otra religión, budistas muy tradicionales, donde veían muy mal el sufismo. Por cuestiones fanáticas no les gustaban los sufis. Y ella llega a tocar la puerta y apenas la ven vestida de lana y saben que es una monja sufi, le cierran la puerta, le dicen acá no se queda. Entonces ella, ok, sigue caminando, tocan otra puerta y una y otra vez la rechazaban. Una y otra vez le decían, no, acá no vamos a permitir la entrada de un sufi a nuestra casa. Entonces ella, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sigue caminando, se da cuenta que ya tocó en todas las casas y empieza a caminar hacia el bosque. Ya cayó la noche y de repente ve en un claro del bosque un árbol hermosísimo con unas flores divinas, y en ese momento sale la luna llena y ella se acuesta en el piso y ve que todo el piso está cubierto por un manto de flores violetas hermosas y ve los rayos de la luna plateados que iluminan esas flores. Y en ese momento ella tiene una visión trascendental y se conecta con ese momento tan hermoso de ver las flores, de ver la luna, el cielo, todo el bosque. Y en ese momento se postra ante el árbol, ante la luna, y en su corazón le empieza a agradecer a cada una de las personas que la rechazaron esa noche, porque si no la hubieran rechazado, ella se hubiera perdido de ese momento tan hermoso de estar debajo de la luna observando ese árbol lleno de flores. Entonces, esta es una historia muy linda que habla de la gratitud y también de la confianza, de confiar en el plan divino, que todo lo que nos pasa es por una causa superior, y agradecer incluso en los momentos en los que nos rechazan, en el que nos cierran las puertas, en el que de pronto las cosas no salen como nosotros esperamos, pero si tenemos, digamos, esa mentalidad de gratitud, vamos a ver que la vida nos lleva por otros caminos que nos llevarán a otras cosas, a lo que necesitamos. Entonces, esta primera historia de la gratitud me parece muy linda e ilustra muy bien cómo podemos andar por la vida viendo las cosas con estos lentes de la gratitud, y que nos vamos a sorprender, vamos a darnos cuenta que la vida nos presenta momento a momento cosas hermosas, y que cuando no son tan hermosas también siempre son bendiciones disfrazadas. Algo más vendrá, algo nos está esperando, la vida nos está preparando para algo que nuevamente nos va a llevar hacia algo más lindo. Es como si estamos viviendo el invierno, lo agradecemos porque sabemos que después viene la primavera también. Esto puede ser otra forma de darle una lectura como a este tema de la gratitud y de agradecer también lo bueno y lo malo sin distinción. Entonces, esta era la primera historia, y la segunda también tiene que ver con flores, ya que estamos hablando de la primavera, y tiene que ver mucho con el amor, porque las flores las conectamos siempre con el amor. Hay como una conexión ahí, no sé por qué, o bueno, sí, son como una muestra de la naturaleza del amor, todo lo que dan, sus colores, sus aromas, y ese es el momento de la primavera también, de conexión con el amor. Entonces esta es una historia muy linda, de pronto ya la han escuchado en el podcast o acá en estos satsangs, pero la quiero repetir para que reflexionemos al respecto. Y es un rey que tiene 3 hijos, y el rey ya está muy mayor, pronto se va a retirar y quiere ver cuál de sus 3 hijos es el más apto para ser el próximo rey, el heredero del trono. Entonces los pone a prueba, les dice, bueno, me voy a ir a hacer un peregrinaje y les voy a poner una prueba. A cada uno le entrega una bolsita de semillas y les dice, me voy a ir durante unos años, y cuando vuelva vamos a ver quién es el que gana este reto.
encárguense de estas semillas. Entonces el primero, que era el mayor, dice, bueno, muy fácil, las guardo en una caja fuerte y cuando vuelva mi padre las saco y se las entrego. Perfecto, las guardo en una caja fuerte y se olvidó de las semillas. El segundo, el de la mitad, dijo, bueno, esas semillas guardadas de pronto no van a funcionar, voy a venderlas en el mercado y cuando mi papá regrese voy y compro las mismas semillas y se las entrego. Y así lo hizo, fue y vendió las semillas. Y el menor simplemente fue al jardín del reino y esparció las semillas. Y cada día iba y regaba el jardín y se encargaba de cuidar las plantas que nacieron de esas semillas. Pasaron los 3 años y vuelve el rey, va donde su hijo mayor y le dice, bueno, ¿cómo lo hiciste? Vamos a ver. Entonces el hijo mayor abre la caja fuerte y, oh sorpresa, esas semillas estaban todas podridas, olía maluco y el rey, bueno, claramente este no va a ser mi sucesor. No supo qué hacer con las semillas. Se va donde el segundo y el segundo... ¿Cómo? El más avispadito. Se va donde el segundo, que es un poco más avispadito, se va al mercado, compra las mismas semillas y se las trae. Y el rey dice, bueno, tú lo hiciste un poco mejor, pero estas no fueron las semillas que yo te entregué. Entonces él, como con un poco de miedo, va donde el menor, ya pasaron los otros dos y lo hicieron bastante mal. Entonces el otro le dice, pues padre, yo todavía no tengo las semillas, el menor, pero quiero llevarte al jardín del palacio y las semillas muy pronto van a salir de las flores y te las podré entregar. Entonces el padre lo mira, va con él al jardín y le dice, bueno, tú vas a ser mi sucesor. Tú supiste qué hacer con las semillas. Entonces, claro, esta historia es muy linda, habla en últimas, una de las interpretaciones que le podemos dar a esta historia es que el amor, hablando del amor en general, es como una semilla. Y con esa semilla podemos hacer muchas cosas. Es como el camino espiritual, también pongámoslo en esos términos. Podemos hacer muchas cosas con esa semilla del camino espiritual. Podemos guardarlo en una caja fuerte y eventualmente se va a podrir. Podemos usarlo como un bien de consumo, pero va a perder su valor. Va a dejar de ser lo que es en esencia. O podemos hacer lo que hizo el tercer hijo, que de pronto es lo más difícil. Nuestra mente no le gusta que hagamos eso, y es plantar las semillas y cuidarlas. Todos los días regar las planticas, todos los días estar pendientes de cómo está esa plantica y darles el cariño, darles el amor para que florezcan, para que con el tiempo den sus frutos. Entonces, esta historia también es muy linda, habla pues de las flores, porque estamos hablando de la primavera, pero también de qué hacer con esa semilla. A la final nos gusta quedarnos en la semilla porque la semilla está muy protegida. Y hace falta mucho coraje para que crezcamos como una planta. Y hace falta más coraje para abandonar el ego, para abandonar las seguridades y poder dar flores y poder florecer con el amor. Entonces, esto también es un relato del camino espiritual. Poco a poco nos vamos dando cuenta que tenemos que soltar. Como nos dice el yoga muchas veces, el camino espiritual es también un camino de recordar, pero en ese recordar tenemos que desaprender muchas cosas. Tenemos muchas veces que ser vulnerables, que enfrentarnos también a nuestras propias debilidades y empezar a cambiarlas por virtudes para que eventualmente florezcan. Entonces, bueno, esas eran las dos historias del día de hoy relacionadas con la gratitud, con la primavera, con el amor, con toda esta energía del camino espiritual que nos inspira pues a crecer, a tener la valentía de plantar esa semilla y cuidarla y regarla con juicio para que eventualmente cuando llegue la primavera, cuando salga el sol, pues esa semilla esté viva, siga viva, porque eso puede pasar en cualquier momento, cualquier día que nos despertemos podemos darnos cuenta que estamos establecidos en el camino espiritual y que ese camino espiritual está dando sus flores, está dando sus frutos. Entonces, bueno, esas eran las historias. Muy linda. La otra moraleja de la historia es que los hijos menores siempre somos los más avispaditos.
Acá en ellos somos hijos menores, entonces No, si quieren escuchar esa historia a propósito musicalizada, en el podcast está ese cuento y es precioso, musicalizado aquí por Akanda, que además también narra la historia divina. Y hablando de podcast, les queríamos también como compartir algunas ideas que hoy rondaron la cabeza sobre cómo, por ejemplo, entonces vivir ese equinoccio. O sea, hay muchas maneras, claramente cada uno tendrá la suya propia. Nosotros les queremos solamente compartir algunas ideas que se nos vinieron obviamente desde la práctica del yoga, que es lo que a nosotros nos gusta, con lo que conectamos. Y pensábamos, por ejemplo, estos son solo sugerencias de nuevo. Entonces, a mí se me ocurrió, por ejemplo, que en la mañana, el del jueves, que es el equinoccio, que es cuando empieza la primavera, lo primero que uno podría hacer sería darse un buen baño temprano en la mañanita cuando te levantes. Y aquí aplico un poquito lo que tú me enseñas pues, de la sanación pránica, que es un tipo de sanación en donde se limpia la energía con la sal. Entonces se me ocurrió, por ejemplo, que una buena práctica ese día puede ser darse un baño en la mañana recién levantados con sal. Como te metes en el agua rapidito, te dejas como mojar el cuerpo, sal de la cocina, pues cualquier tipo de sal, te echas en el cuerpo, pero siempre intencionando la práctica, como voy a soltar energía estancada, energía que ya no quiero, negativa, lo que sea que me pesa, que no quiero, y lo puedes visualizar como una luz que te barre, que sale, y vuelves y te visualizas como bañándote en energía renovada. Y ya te das el baño con jaboncito y te quitas la sal. Eso es una buena forma de hacer una limpieza energética, por ejemplo, ese día en la mañana. Después sugerimos, obviamente, hacer una práctica espiritual. Entonces, una forma muy tradicional desde el yoga, y muchas escuelas de yoga lo hacen, es practicar el saludo al sol, que es Surya Namaskar, esta práctica muy completa de yoga, que son estos 12 pasos, por lo menos en nuestra escuela, que es muy tradicional, son 12 pasos. Entonces hacer esta práctica, y ojalá una práctica completa de yoga si tienes ya tu práctica establecida, y si no, por lo menos unos saludos al sol, que hoy en día pues ahí están en internet, en todas partes, en YouTube los encuentras. Nosotros tenemos en el canal de podcast un episodio en donde dirigimos la práctica con los mantras del saludo al sol. Cada paso tiene un mantra específico que corresponde a una cualidad específica del sol, como esas 12 fases del año solar, del sol, y entonces lo dirigimos pues como con estos mantras. Entonces, y es cortica, entonces se los vamos a compartir enseguida. Yo creo que aquí lo puse ya en el chat. Sí, para que si quieren hagan esa práctica dirigida, si la quieren hacer ahí como con... bueno, les mando primero eso, ahí en el canal de YouTube también, gracias, hay una práctica de saludo al sol dirigida. Ahí les compartí dos links. Uno es el saludo al sol con mantras, que es uno de los episodios del podcast. Y después de hacer esa práctica de movimiento, les recomendamos, si conocen prácticas de respiración consciente, hacer unos pranayamas o simplemente respirar profundo, que ya es un pranayama básico, inhalando y exhalando profundo. Y luego hacer una práctica de meditación. Entonces, cualquiera que sea la práctica con la que te conectas, si tienes ya una práctica establecida, y si no, y te quieres dejar dirigir en una práctica, tenemos esta meditación que dirigió Akanda al comienzo, que es muy linda, que es una meditación analítica en la virtud de la gratitud, y ahí está disponible también en el podcast para que simplemente te conectes con tus audífonos, cierres los ojos después de moverte, respirar, y hagas esta práctica dirigida muy rica para conectar con esa virtud ese día y agradecer por ese renacer, ese momento que empezamos, ese nuevo capítulo. Y muchas personas, bueno, que conectan con rituales también, escribir, por ejemplo, en un papel lo que ya no queremos, y quemarlo si deseas en fuego, como que esa energía se vaya con el fuego, lo purifique. Y ya, no sé si tú... Bueno, y Akanda no sabía, se está enterando que vamos a hacer ese día un detox. Puede ser también una forma de celebrar el equinoccio con un detox, de la manera que cada uno lo sienta hacer, si se siente preparado o preparada para hacerlo. Y ya, tener ese día mucha conexión con ese momento tan lindo de cambio, de transformación. Muy bien. Entonces vamos a darle cierre aquí al satsang, vamos a hacer los mantras